y va a intervenir el profesor Antonio Bojín, que es catedrático de edición de textos en la Universidad de La Habana. Tiene un currículum que realmente resulta difícil de resumir. Ha publicado en Cuba, ha dado conferencias en el extranjero, fue decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, ya no lo es, según me ha confirmado, y ha realizado numerosas ediciones académicas en la biblioteca de la Cátedra de Cultura Urbana Alcalá Carpentier de Santiago de Compostela. Es un reconocido especialista, el escritor que nos ocupa, y va a hacer una alocución que tiene resonancias goyescas, que desde luego resulta estimulante en su título. Goya en la mirada carpenteriana de la Revolución Ilustrada, que, no sé, acaso vaya en la oposición dionisíaca apolínea de la que nos hablaba hace unos momentos el profesor Teodosio Fernández, y que en todo caso escucharemos con mucho interés. Bien, buenos días nuevamente. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí a la Universidad de Zaragoza, a la Cátedra Martí de la Universidad de Zaragoza. Hice mías las palabras de la doctora Ana María González, así que no me pierdo en cuando hablamos de Carpentier, estamos hablando de un erudito, estamos hablando de una figura apasionada por la historia y por el descubrimiento, por la construcción de nuevos relatos de esa historia y de buenas historias para contar, y de ello ha dado muestra suficientemente el profesor Teodosio. También hablaba desde el principio de la sesión de la importancia de la música para Carpentier, pero no solamente el terreno de la música es válido y es clave para entender la ficción carpenteriana y buena parte de su pensamiento sobre la cultura y la historia, sino que hay otra serie de manifestaciones artísticas que son igualmente capitales para el desciframiento del pensamiento carpenteriano. Me llamó siempre la atención que, hablando de un escritor como Carpentier, esa obsesión de los estudiosos de ver dónde están las fuentes principales, qué derroteros de la literatura sigue básicamente. Siempre me llamó la atención que si tuviera que identificar, o si se puede identificar, figuras del mundo del arte y la literatura que Carpentier tuviese como mentores, que fueran figuras tutelares, que Carpentier siguiera sistemáticamente a lo largo de su obra, son dos figuras y no proceden del mundo básicamente de la literatura. Uno es Stravinsky y el otro es Picasso. Son dos figuras que descubre Carpentier en los años 20, justamente en su etapa de iniciación, de formación intelectual, y son dos figuras que abandonan con la muerte. O sea que se puede seguir perfectamente a través del periodismo y la ensayística carpenteriana y a través de su ficción las huellas que va dejando estos dos creadores en el pensamiento y en la manera de producir, en la estructuración del pensamiento y de la ficción de Carpentier. En el caso de Picasso he estudiado un poco el tema, incluso Carpentier fue amigo personal, llegó a ser, a partir de la admiración enorme por Picasso, siempre contaba Carpentier que cuando se fue para París por primera vez en 1928, siendo un muchacho
haciendo pininos en el mundo de la cultura, pero ya con conocimiento bastante profundo para el momento de la obra picasiana y de la obra de Stravinsky, imaginaba en las calles de París encontrárselos ambos a cada vuelta de esquina, y que fue un aprendizaje el saber que eran grandes porque sin estar enclaustrados trabajaban mucho para él. Llegó a ser amigo de Picasso, como digo, organizó la primera exposición de Picasso en América Latina en el verano del 42 en La Habana, y terminó traduciendo a solicitud de Picasso, una traducción que la vida no le permitió a Picasso ver, pero a solicitud suya, terminó traduciendo el poema picasiano El entierro del pobre de Orgaz, con el prólogo de Rafael Alberti de la edición española de los 70, una traducción que Picasso le pidió al francés para su publicación en Gallimard, y escribiendo uno de los ensayos más enigmáticos y más preciosos, Puertas Abiertas, que escribiera Carpentier sobre la obra picasiana. Otra de las figuras clave en este seguimiento de fuentes procedentes de otras manifestaciones artísticas que no fueran la literatura, para producir esa recíproca iluminación de las artes, es la figura de Goya. Quiero pedir excusas por mi atrevimiento, porque llego a la Universidad de Zaragoza a bailar en Casa del Trompo hablando de Goya, pero en cualquier caso, entiéndanlo como una reverencia. La novela El siglo de las luces, 1962, de Alejo Carpentier, pone énfasis en el carácter del arte y la literatura como mosaico de textos citados o evocados con intencionalidad autoral o no. Gran novela, su cometido es difícil reducirlo. Como usualmente ocurre en la crítica que ha generado, se ha reducido generalmente la significación de la novela a la presencia de la Revolución Francesa en el Caribe, un espacio no solo de proyección inmediata, sino también futura de la revolución. El siglo de las luces propone un balance cuestionador del proyecto de la modernidad y del estatuto de la revolución que le sirve de instrumento para su implementación. La búsqueda expresiva en Carpentier lo condujo a permanentes intercambios en y desde las letras con otras manifestaciones artísticas. Dentro de los numerosos discursos que en el siglo confluyen, la palabra literaria y la obra plástica, los contextos literarios y figurativos, dialogan para fundirse en la generación de sentido. Concebido bajo la vocación del cuadro Explosiones a Catedral de Monzú Desiderio, también se somete al amparo de Francisco de Goya, con la presencia en corte transversal del texto de su serie de grabados Desastres de la Guerra. La presencia de estos en la novela se produce a instancias de un efecto fantasmagórico que deambula por ella a la manera de los seres que la realidad bélica revolucionaria de las luces envolvió en la bruma. Sorprende que, dada la importancia que tienen las citas explícitas de la obra de Goya, pocos estudiosos, dentro de la avalancha crítica que ha generado el siglo de las luces, se hayan aventurado a desentrañar las profundas y muy fructíferas implicaciones de la omnipresencia goyesca en la novela. Las citas explícitas procedentes de los desastres de la guerra se encuentran situadas al frente de los epígrafes que, como apunta Graciela Pavolotti en uno de los trabajos más lúcidos dedicados al tema, cito: acompañan momentos decisivos de la novela, forman un arco casi continuo que ilumina la secuencia progresiva de las peripecias. Fin de la cita. Van en sordina, como componente percutivo goyesco que alcanza su crescendo en el gran final. La utilización de la prole del pintor y grabador aragonés, sin embargo, es aún mucho más productiva por la manipulación de posibilidades de lectura que convoca. Se opera aquí una iluminación recíproca de las artes. La enigmática, a veces críptica, serie de grabados de Goya
adquiere nuevas decodificaciones a la luz del texto carpenteriano, tanto como éste se construye con la asimilación de los significados de las estampas. El siglo está asignado bajo el misterio de los contrastes. Se asiste a la elaboración de un discurso transformador del statu quo universal a su auge primero, en el mismo instante en que éste se pone en crisis. Las luces del título de la novela, que atienden el orden tradicional de presentación de ese periodo en los metarrelatos históricos, son desmentidas por el tenebrismo que modula el texto y que impone Goya con su ennegrecida evaluación de la época. La Ilustración es tenida como el periodo XVIII, donde cuaja la ideología de la modernidad con su doctrina de la fe en la razón, portadora de la libertad y el progreso. Kant, en su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, define el concepto de razón que promueve el pensamiento ilustrado como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. Pero la experiencia acogida por la filosofía racionalista de la modernidad como criterio o norma de la verdad pronto evidencia que el discurso de la libertad ilustrada esconde nuevas formas de dominación, de sojuzgamiento, de esclavitud. Carpentier, consciente de que la pretendida emancipación americana de los esfuerzos decimonónicos tuvo asidero en el discurso de la Ilustración, evalúa el proceso desde una periferia que afirma el relato francés tanto como lo niega. Para ello, incorporar como aliada la obra de Goya le resultaba de la mayor efectividad. Es el aragonés de los primeros en desenmascarar las imposturas culturales de la Revolución Ilustrada. Carpentier, humanista, asume el riesgo de ascribir las intenciones últimas de su obra dentro de esa referencialidad que le provee el discurso crítico de la historia emprendido magistralmente por el pintor aragonés de la sombra, al decir de la estudiosa española Begoña Subirón. Es más, la propia biografía de Goya ilustra suficientemente todo el proceso que intenta atrapar Carpentier, o sea, inicio, desarrollo y auge y decadencia, transformación del ideal ilustrado. En tal sentido, pudieran leerse las trayectorias de varios personajes del texto, fundamentalmente de Esteban, como espejos del recorrido vital goyesco. El inicio del siglo, con la presentación de la máquina de matar, de la guillotina, impone una voluntad de negación, o cuando menos de contradicción, frente a la idea de progreso, de luz, enunciada por la Revolución Ilustrada. Casi de inmediato, la presentación del cuadro Explosión en una catedral, con su dimensión de símbolo de los tiempos que corren en la novela, presentará, cito a Carpentier, la apocalíptica inmovilización de una catástrofe. El terremoto estático, tumulto silencioso, ilustración del fin de los tiempos, puesto ahí al alcance de las manos en terrible suspenso. Las luces ni son potentes, ni la razón y el progreso tienen el orden por método. Todo apunta al caos. Es la cara oculta del siglo de las luces, la revelada en instantes en que verdaderamente comienza la modernidad su andadura. Desde entonces es posible el establecimiento de paralelismos con la vida y la obra de Goya. Rápidamente aparece en la famosa novela carpenteriana La cita de Goya. Son 13 los grabados intercalados en el texto, todos correspondientes a los desastres de la guerra, fatales consecuencias de la sangrienta guerra contra Bonaparte y otros caprichos enfáticos en 85 estampas inventadas, dibujadas y grabadas por el pintor original don Francisco de Goya Lucientes. Goya trabajó en esta segunda serie de grabados desde 1808, datación de los iniciales bocetos preparatorios, de los que se conservan 73 hasta aproximadamente finales de la segunda década del siglo o principios de los años 20. Comenzó a grabar las planchas en 1810 y antes de su viaje a Burdeos en 1824 dejó a su amigo Jean Bermúdez las pruebas junto a las placas. Debió esperarse 35 años después de su muerte para que la Academia de San Fernando encargara las primeras 500 aguatintas
al impresor potencial. Los desastres se han dividido en 3 grupos según la representación de violencia bélica, de consecuencias directas de la guerra, hasta llegar por último a los llamados caprichos enfáticos. Si en los caprichos, dibujados y grabados entre 1797 y 1799, el Goya ilustrado satiriza los defectos sociales y las supersticiones de la época, en los desastres la visión se hace más cáustica. La guerra como vehículo de alcance del proyecto moderno es devastadora. Lo engloba a todo y a todos. El título de uno de los desastres de la guerra, Yo lo vi, se contrapone a otro no menos estremecedor, No se puede mirar. Esa estampa, la número 26 de los desastres, tiene mucho que ver, por cierto, con el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, porque hay en él también fusiles con bayonetas y víctimas arrodilladas o derribadas contra un fondo de oscuridad, algunas de las cuales apartan la mirada o se cubren los ojos para no ver las bocas de las armas de fuego ni las caras de sus ejecutores. El yo lo vi y el no se puede mirar delimitan la experiencia moderna del viaje a un espanto del que nadie puede curarse ni regresar indemne. El corazón de las tinieblas es de la negrura mineral del fondo de las estampas de Goya y del cielo en los fusilamientos y de la oscuridad del terror y la desesperación a los que pueden descender o ser arrojados los seres humanos. Como Martí dejara apuntado en 1879 en uno de sus cuadernos, cito, cada monstruosidad, cada deforme cuerpo, cada extravagante tinta, cada línea desviada, es una áspera, tremenda crítica. He ahí un gran filósofo, ese pintor, un gran vindicador, un gran demoledor de todo lo infame y lo terrible. Yo no conozco obra más completa en la sátira humana. Fin de la cita de Martí. Antonio Muñoz Molina, por su parte, ha dicho que, cito, en la historia del arte, el primer viaje riguroso al fin de la noche de los tiempos modernos es el viaje de Francisco de Goya. Fin de la cita. La alusión a la novela de Luis Ferdinand Céline cobra para el escritor español la condición de una categoría de la experiencia del mundo moderno. Sí, la experiencia de la cruda confrontación con el horror absoluto, con espectáculos de crueldad, desgracia y sufrimiento que no admiten ninguna legitimidad sobrenatural ni teológica y trastornan para siempre con el impacto de su sinrazón la mirada y la conciencia no solo de quienes los padecen, sino también de quienes asisten a ellos en calidad de testigos o incluso de verdugos. Fin de la cita. La mención primera de un grabado de Goya en el siglo de las luces se produce al inicio del epígrafe cuarto con la cita de su título, Siempre sucede. Los adolescentes, Sofía, Esteban y Carlos, viven el luto por la muerte del padre en medio de un encierro en la casa habanera que, aunque con organización caótica y lleno de nuevas cosas adquiridas, los objetos por sí solos no son representantes de un pensamiento actualizado, parece recordar Carpentier. Esas nuevas cosas adquiridas les impone permanecer al margen del acontecer social, ese encierro en la casa. Transcurría el tiempo, cito de la novela, sin que los jóvenes cambiaran nada en sus vidas. Seguían en el ámbito propio, olvidados de la ciudad, desatendidos del mundo, enterándose casualmente de lo que ocurría en la época por algún periódico extranjero que les llegaba con meses de retraso. Fin de la cita. Entonces, Victor Hugo hace sonar la aldaba mayor de la morada y con su entrada se rompe el enquistamiento. Ocurre la ruptura del sistema, supone la entrada del espacio exterior. Siempre sucede que no puede permanecerse mucho tiempo al margen del acontecer social. Frente al nada sucede, todo está inmóvil, se opone la imagen de movimiento vertiginoso del grabado goyesco. No solo se muestra aquí una tropa a caballo, sino que ésta se desplaza a galope. En el centro de la composición, un jinete junto con su caballo cae estrepitosamente. Por supuesto, en el grabado de Goya, un soldado evidentemente francés. Para los estudiosos de Goya no resulta clara la intención del pintor. Se ha pensado que quisiera advertir que siempre sucede algo
que trunca los deseos torpes o las iniciativas atroces como la invasión napoleónica de España. Si por un lado este grabado inicia la alusión o presencia de Goya y sus desastres en la novela, con toda su carga de anticipaciones del final madrileño de 1808, la lectura respecto del epígrafe que acompaña es otra, diferente a la comprensión adquirida dentro de la serie goyesca a la que pertenece Ambigüedades Mediánicas. Las escenas presentadas en el texto están llenas de alteraciones, como el jinete y el caballo caídos. Victor Hugo llega buscando al padre de los jóvenes para iniciar tratos comerciales en su frenética carrera de negocios, y aquel, el padre, ha muerto. Pero también los jóvenes, en medio de su alocado existir sin propósito, reciben el estremecimiento general del agente externo que penetra tras los aldagonazos. Al amparo de esta cita de Goya, se transitan varios epígrafes, 7 en total, todos los que tienen que ver con la irrupción de las nuevas ideas del iluminismo en el espacio cubano, o sea, entre los jóvenes de la casa colonial. Así se llega a hablar de revoluciones, imaginar revoluciones, situarse mentalmente en el seno de una revolución, es hacerse un poco dueño del mundo. Quienes hablan de una revolución se ven llevados a hacerla. Es tan evidente que tal o cual privilegio debe ser abolido, que se procede a abolirlo. Es tan cierto que tal opresión es odiosa, que se dictan medidas contra ella. Está tan claro que tal personaje es un miserable, que se le condena a muerte por unanimidad. Y una vez saneado el terreno, se procede a edificar la ciudad del futuro. Cita del siglo XXI. La caída se ha producido. La existencia única de los tres muchachos, símbolos de una América que cambiará pronto su perfil, se transforma definitivamente. Cada cual, en medida diferente, será conducido por las rutas imprescindibles de los nuevos tiempos, esos nuevos tiempos que Rousseau caracterizó como torbellino. Llegan esos tiempos a galop. La segunda intención de Goya se presenta al inicio del epígrafe 11 con el que se cierra el primer capítulo. Ahora el título goyesco reza: ¿qué alboroto es este? ¿Qué alboroto es este? En el grabado evocado en el extremo izquierdo, un personaje sentado, evidentemente francés, apoyado sobre el libro abierto con una pluma en la mano, mira hacia la derecha a figuras humanas que, desesperadas, con las manos en la cabeza, en gestos muy dramáticos, corren. Al centro, como en muchos de los grabados de la serie, figura un personaje femenino, el más iluminado de todos, pero no menos aterrado. Por una parte, la crítica ha considerado que la desesperación proviene, obviamente, de lo dicho por el oficial francés, de las durísimas medidas tomadas para despojar a la gente de cosechas y dineros, pero también de las lecturas de las listas de los muertos. Nuevamente, la frase y la escena cobran otro sentido en el argumento que acompañan en la obra de Carpentier. Alboroto hay, y mucho, en Santiago de Cuba, donde se reciben oleadas de gente procedente de Puerto Príncipe haitiano, blancos y negros, colonos y comerciantes prósperos con sus esclavos, que tanto irían a determinar los perfiles culturales y los destinos políticos y económicos de Cuba. En Santiago se vive pendiente de lo sucedido en el traspatio geográfico natural de la isla, Haití. Haití envuelta en una revolución en marcha, la primera del continente, y de lo acontecido en París, conectado con el suceso caribeño íntimamente, donde el rey en fuga había sido apresado. De momento asistimos a un alboroto globalizado que aún los sujetos no consiguen entender. Comienza a resultar más evidente la importancia de los desastres para la generación de sentidos de la obra. Unos y otros devienen víctimas. La ejecución del hermano de Hoguet, del doctor Hoguet, en el piano, adquiere tintes del conocido grabado goyesco Grande Hazaña con muertos. Para el médico haitiano, los levantamientos eran como los de la Bastilla del 17 de julio. El siguiente epígrafe trae la tercera cita goyesca que alcanzará a la terminación del epígrafe 14. Ahora se abre también el capítulo segundo con sanos y enfermos. Llama la atención aquí la remembranza de La Habana por parte de Esteban, ya desde el extrañamiento que impone el suelo francés. A partir de este epígrafe está el joven cubano en París, viviendo directamente los acontecimientos de la revolución y preñándose del espíritu de la ilustración.
Los pensamientos del muchacho crean una imagen de grabado de Goya sobre La Habana. Sí. Cuando pensaba en la ciudad natal, hecha remota y singular por la distancia, Esteban no podía sino evocarla en colores de agua fuerte, con sus sombras acentuadas por la excesiva luz de lo iluminado, con cielos cargados de truenos y nubarrones, con sus calles angostas, fangosas, llenas de negros atareados entre la brea, el tabaco y el tasajo. Más carbón que llamas había en el cuadro de un trópico que, visto desde aquí, se hacía estático, agobiante, monótono. Esta es una imagen poco usual de La Habana, incluso Pepe Carpentier, uno de sus mejores descubridores, que contrasta con la luminosidad y alegría que Esteban encuentra en París. Es coherente la inversión lúdica establecida con la transgresora captación de un tradicional sujeto exótico en los discursos de la época, que encuentra exótica la realidad de Europa, inédita para él. En la narración contenida en estos fragmentos, coincidentes con el aprendizaje de la Revolución en Francia por parte de Esteban, se presenta la turbulencia de los tiempos, el gran torbellino social. Esteban tiene la ocasión de transitar de la obnubilación que le produce el nuevo paraje y la atmósfera de revolución a una actitud más distanciada, evaluadora de la situación con mayor objetividad. De paso, se presenta el lugar común del metarrelato ilustrado, hegemónico, que ve equivocadamente a España y a América como escenarios distantes del latín de vanguardia en la época. Termina el epígrafe 12 con la abrupta ruptura del intento de Esteban de hacerse masón a imitación de los revolucionarios, con la proclamación de Víctor Hugo de que, cito, la masonería es contrarrevolucionaria. Es cuestión que no se discute. No hay más moral que la moral jacobina. Fin de la cita. Esteban, sin dar crédito a lo que oye de su modelo revolucionario masón, empieza a entender que la revolución está carcomida. Recordemos esto, el epígrafe, o sea, el grabado de Goya bajo cuya lectura están transcurriendo estos epígrafes. Esteban, sin dar crédito a lo que oye de su modelo revolucionario masón, empieza a entender que la revolución está carcomida, muda de ideología como de traje, sin que medien transiciones. Entonces se hace significativa la cita de Goya. La época confunde lo enfermo con lo sano. Cada vez hay menos luz y la oscuridad domina todo. La revolución comienza a dibujarse mejor como ilusión, más que como realidad. El escenario propio de la revolución es el teatro. Víctor Hugo refuerza el sentido de la representación de personajes y, por tanto, la falta de autenticidad de la revolución. Poco después será el español Martínez de Ballesteros quien lo clarifique. Sí, en la novela. Todo aquí se está volviendo un contrasentido. Nos hacen traducir al español una declaración de los derechos del hombre, de cuyos 17 principios violan 12 cada día. Tomaron la Bastilla para libertar a 4 falsarios, 2 locos y un maricón, pero crearon el presidio de Cayena, que es mucho peor que cualquier Bastilla. Fin de la cita. Si el ideal de progreso está concebido para la especie humana en el proyecto ilustrado, la conducción de la revolución como proceso que lo debe concretar lo traiciona. Víctor Hugo, ahora conductor de hombres, no debe tener amigos. Los que habían servido a la causa de momento caían en desgracia y eran perseguidos, como el abate Marchena, Martínez de Ballesteros y tantos otros, apenas sin entender causas. Los soldados que marcharán a América como emisarios de la revolución triunfante le dan la impresión a Esteban de tropas vencidas. En fin, no es posible diferenciar lo sano de lo enfermo. Fuerte cosa es, abre el epígrafe 15 con la partida de las fuerzas enviadas al Caribe, comandadas por Chrétien y Víctor Hugo, para velar por la extensión y permanencia de la revolución y especialmente en el territorio francés ultramarino. Como el grabado goyesco que sitúa en primer plano a un militar de concepción esperpéntica, cuya arrogancia y severidad de opereta imponen miedo, así Víctor Hugo, el investido de poderes, lucirá su raigambre guiñolesca, gozoso en saberse temido. El cubano Esteban, lúcido en su tránsito de novela de aprendizaje modélica, concluirá, cito, la revolución había forjado hombres sublimes, ciertamente, pero había dado alas también a una multitud de fracasados y resentidos, explotadores del terror, que para dar muestra de alto civismo hacían encuadernar textos de la Constitución en piel humana. Fin de la cita.
Aún falta para que Uth muestre hasta qué punto pertenece a esa categoría. Se llega al sinsentido iluminista de acusar de confianza de quienes hubieran escrito libros, de proscribir y condenar a hombres de ciencia. Los epígrafes puestos bajo el amparo de la farsa altamente dramática del fuerte cosa es, descubren cabalmente la sinrazón del discurso y de la operatoria revolucionaria de las luces. El progreso, la ciudad del futuro, terminan por diseñarse con el símbolo tenebroso de la nueva máquina, el artefacto que se traslada a América acompañado de la imprenta, colmo de la contradicción, porque es instrumento de matar, la guillotina. Aparece paradójicamente la mención al decreto del 16 pluvioso del año 2, por el que se abolía la esclavitud y se declaraba la igualdad de los hombres ante la ley, otra simulación rápidamente revelada como tal. Victor Hugo se vanagloria de llevar escuadra en avanzada a América sin el signo de la cruz, pero contradictoriamente esta es sustituida por la guillotina ubicada en la proa de la embarcación. Cito: luciendo todos los distintivos de su autoridad, inmóvil, pétreo, con la mano derecha apoyada en los montantes de la máquina, Victor Hugo se había transformado repentinamente en una alegoría. Con la libertad llegaba la primera guillotina al Nuevo Mundo. Así se desembarca en la Guadalupe ocupada por los ingleses. La estampa de Goya, Estragos de la Guerra, es una de las más importantes de los Sánchez. Es preludiadora del Guernica picasiano, tan caro a Carpentier. Como señaló la fuente Ferrari, quizás resulte esta la primera escena de bombardeo sobre población civil de toda la historia del arte. El momento captado de la destrucción en proceso motivada por un bombardeo en espacio civil aporta un dramatismo mayor de fin de los tiempos. No son los objetos, también desbaratándose en medio del estallido, los que ocupan la atención, las usuales pérdidas materiales de cualquier cataclismo. Son las personas, hombres, mujeres y niños, todas dentro del espacio hogareño, símbolo por antonomasia del refugio, tomadas en el instante de un impacto brutal que los mutila, los fragmenta, los retuerce, les ciega la vida. Es la representación de una macabra danza de la muerte, en una escena que por su dinamismo permite escuchar el golpe, las trompetas del absurdo juicio final. Los estragos de la guerra que le interesan a Goya no son los resultantes de las imágenes de los paisajes después de la batalla, pintados usualmente en la plástica bélica con siembra de cadáveres y heridos. No son los militares quienes protagonizan la contienda, es el mundo civil. Son los sujetos llamados a mantener la vitalidad cotidiana, protegidos tradicionalmente y alejados de los escenarios de enfrentamiento, los que pasan a primer plano como víctimas mayores de la guerra. Esta es la estampa goyesca que se sitúa en el pórtico del epígrafe 18 y pone a su amparo el desarrollo a sí mismo del 19, ironía carpenteriana del siglo que tendrá el cambio de siglo. Lo que el grabado de Goya exhibe aquí de forma descarnada y sin las ambigüedades de otros ejemplares de la serie, lo va a enfatizar la historia contada en estos fragmentos del siglo de las luces. En el lapso que se presenta transcurre la contienda en Pointe-à-Pitre entre franceses e ingleses. No es la muerte de sus principales militares, mencionada de paso, lo que centrará la carga de tragedia, es la destrucción de la ciudad y principalmente de sus habitantes, víctimas de un conflicto del que son ajenos. La mirada de la guerra de Carpentier aquí ya no prioriza la manipulación del soldado, como resultado en su relato semejante a La Noche, por ejemplo. La guerra moderna que inicia la Revolución Ilustrada se libra a través del exterminio de los inocentes. Cita de Carpentier en la novela. El terror se apoderó de la población bajo los proyectiles caídos del cielo que a todas horas martillaba el azar, hundiendo techos, atravesando pisos, haciendo volar los tejados en aludes de barro rojo, rebotando en la mampostería, el pavimento de las calles, los hicos esquineros, antes de rodar con fragores de trueno hacia algo derribable, una columna, una baranda, un hombre atontado por la velocidad de lo que se le venía encima. Un olor de cal vieja, reseca cineraria, envolvía la ciudad en una atmósfera de demolición, secando las gargantas, encendiendo los ojos. Una bala, topando con una muralla de cantería, saltaba a las casas de madera, se arrojaba escaleras abajo, yendo a dar a un aparador lleno de botellas, a los escaparates de una locería, a una bodega donde su trayectoria terminaba en un revuelo de duelas rotas sobre el cuerpo destrozado de una parturienta. El epígrafe 20 se coloca en la entrada
disculpen, el epígrafe 20 coloca en la entrada la cita del grabado extraña devoción. Con esta estampa se inicia la serie final de los desastres, los que se han llamado caprichos enfáticos. En un lenguaje alegórico y crítico semejante al de los caprichos de 1799, se enfrentan con la realidad de la inmediata posguerra y del mundo de la reacción fernandina. Durante mucho tiempo se pensó que el Goya anticlerical se burlaba en el grabado mencionado del culto a las reliquias, pero observaciones de estudiosos han hecho percibir que se ilustra una fábula de Samaniego, donde se satiriza a los ignorantes que sin méritos ocupan altos puestos sociales, a través del asno que cree que a él se refieren las muestras de reverencia dadas a las reliquias que porta. En efecto, con el epígrafe 20 entramos en el período de posguerra en la Guadalupe, justo en el momento en el que se derriban iglesias por mandato del anticlericalismo revolucionario de Victor Hugo y se recibe la noticia de París de condenación del ateísmo como actitud inmoral. La resurrección del Ser Supremo conduce a repensar la pertinencia de admitir la reverencia al Dios cristiano, a Jehová, al gran arquitecto. Es justamente el entendimiento del profundo espíritu religioso de grandes masas del pueblo, que ya ha costado innumerables víctimas, el que el poder revolucionario trata de incorporar con voluntad inclusiva de estrategia de supervivencia. El nexo con el grabado de Goya es patente. Pero pensada la historia narrada en estos epígrafes, tras la reflexión cada vez más aguda de Esteban, el asno del grabado tiene los tintes de un Victor Hugo que por reliquia carga a la revolución misma, en estado yaciente, capaz de crear fanatismo, adoración y servicios ciegos, y no sujetos conscientes de una ideología y un proceso transformador que la sostenga. Recordemos que en nombre de la revolución en estos pasajes serán ajusticiados 865 franceses por el delito de infidencia, que grotescamente perecerían en la guillotina por mandato del investido de poderes. Aquí el diálogo con la obra de Goya y los sucesos que evoca se intensifica. Como la guillotina no da abasto, se pasarán por armas de fuego, como fue usual en las calles del Madrid ocupado por los franceses. Extraña devoción creará la máquina en el populacho, una crítica de la ignorancia y la falta de conciencia del pueblo que Goya deja ver y que Carpentier, como en pocas ocasiones, se permite expresar. En la Plaza de la Victoria, la guillotina dará muestras de su efectividad casi a diario, cuando no en otras plazas de la región, con ejecuciones casi absurdas que el jolgorio de la muchedumbre en punto temático convierte en espectáculos públicos de tragedias exitosas. Cito: la guillotina había entrado a formar parte de lo habitual y cotidiano. Se vendían entre perejiles y oreganos unas guillotinas minúsculas de adorno que muchos llevaban a sus casas. Los niños, abusando del ingenio, construían unas maquinillas destinadas a la ejecución de gatos. Fin de la cita de Carpentier. Inicia el epígrafe 24. La mención del grabado se aprovechan. Y se aprovechan los franceses en la narración que da cuenta del ejercicio del corso revolucionario en las aguas del Caribe. Se despoja de cuanto se podía a ingleses, españoles y portugueses. Se aprovechan los hombres de las mujeres llorosas que en inferioridad de condiciones son arrastradas hacia los matorrales y violadas. El negocio floreciente de la expoliación de riquezas y el abuso con los débiles en nombre de las legislaciones de la guerra incluía el robo de esclavos y el comercio negrero. No menos cruel es la escena goyesca. La ley del más fuerte llega a paroxismos. Los vencidos, a quienes Goya otorga dignidad, mostrada con la admirable nobleza del tratamiento de los cuerpos desnudos a la manera de su Cristo, son saqueados, muertos ya, desposeídos de todo lo que tenga alguna utilidad. A diferencia de la contradictoria humanidad de los cadáveres, los personajes vivos de la composición, los ladrones, ostentan rostros de lamentable animalización. Como en un auto sacramental se asiste al gran teatro de la universal devoración. Las camas de la muerte es la cita de Goya que principia el epígrafe 29. En el grabado, una figura arrebujada y doliente, casi fantasmal, violentamente iluminada sobre fondo tenebroso, donde se amontonan bultos humanos sin posibilidad de soplos vitales, expresa con sobrecogedora fuerza la desesperación e impotencia. En diálogo de la estampa con el texto, Esteban es espejo de la miserable criatura del grabado. En terreno de deportados en Cayena, luce apenas sobreviviente del aquelarre revolucionario. En camas de la muerte se habían convertido muchas localidades como Curú o Iracubo, sinónimos de muerte lenta, donde, cito, confinados en áreas designadas de modo arbitrario,
Sin autorización para moverse de allí, los deportados se hacinaban por 9, por 10, en barracas inmundas, revueltos los sanos y los enfermos, como en pontonones, sobre suelos anegadizos, impropios de todo cultivo, sufriendo hambre y penurias, privados de los remedios más indispensables. Fin de la cita de Carpentier. Fiero monstruo, una especie de imagen resumen de toda la serie de los desastres, en la que la representación de la guerra como diabólico animal lo embulle todo, es la próxima escala boyesca que acompaña la narración. La escena, como de pesadilla, comparte el espíritu de Esteban, que en estación cercana al reencuentro habanero se impone balance de su peripecia revolucionaria. Cito: vengo de vivir entre los bárbaros, dirá a Sofía al abrirse el portón familiar. Por extensión y mencionado de forma directa, para Esteban el fiero monstruo es Victor Hugo. Entonces, con razón o sin ella, título de otra estampa goyesca inscrita al inicio del episodio 35, el personaje comenzará su recuento de la experiencia de la revolución a los primos queridos ávidos de saber. Como en el grabado, la historia de Esteban es relato de brutalidad, desprovisto de todo matiz heroico. En los siguientes epígrafes se asiste por una parte al encontronazo de Esteban con una ciudad en la que se mueven las ideas de transformación social de las que él ha escapado. Por otro lado, con el fallecimiento de Jorge, el esposo de Sofía, resucita Victor Hugo para ella, quien con su enorme capacidad de mutación, como el proyecto que encarna, se salva de la inminencia de su derrota y es nombrado agente del directorio en Cayenne. Son muchas las razones para no dar voces. No hay que dar voces en la estampa de Goya que ahora se alumbra, pero el curso de la historia tiene tintes de lo inevitable y una nueva peripecia de índole colectiva cambia el rumbo de los acontecimientos. Bajo palio de amarga presencia, el penúltimo grabado de Goya que se cita, ocurrirá el registro en la casona habanera por parte del gobierno español por sospecha de actividades y tenencia de documentos licenciosos en contra del status quo colonial. Esteban, de pronto exaltado, sorprendido él mismo por su reacción, enfrenta a los agentes del orden colonial con la recuperación de una defensa de las ideas revolucionarias que imaginaba agotadas para él. Sofía parte para Cayena y renueva su pasión con Victor Hugo, hasta su clausura por la decepción. En el grabado amarga la presencia que se ve obligada a prestar el hombre maniatado que ve cómo violan y maltratan a la mujer. En el texto amarga la presencia de Victor Hugo para Esteban, como amarga también es la del estatuto colonial que padece la isla. Con paréntesis abierto por la cita de Job, que marca el cambio de perspectiva en el capítulo 7, ahora en manos de Carlos, el último epígrafe de Goya se presenta con el significativo título de Así sucedió. En esta imagen se ve el expolio de una iglesia ante la impotencia del fraile y la mirada impasiva de una virgen surreal que no puede hacer nada para impedirlo. Carlos, por su parte, prototipo de un historiador de nuevo puño, trata de esclarecer lo sucedido con Sofía y Esteban. Entonces, conoce que Sofía salió de la casa impetuosa en Madrid, enardecida, con un hombro claro y un acero en alto, jamás vista en tal fuerza y en tal entrega, seguida por Esteban el 2 de mayo. Se echaron a la calle madrileña junto al pueblo porque hay que hacer algo. Las palabras no caen en el vacío. En la semblanza final de la novela hay concierto de imágenes de la historia del arte. El lienzo de Goya, Alegoría de la Constitución de 1812, conocido también como La Verdad, la historia del tiempo, en cuyo centro aparece una joven con vestido blanco y un hombro al descubierto que podría encarnar la libertad por la nación española. Pero también está Delacroix con su libertad conduciendo al pueblo. La desaparición de los jóvenes cubanos en la calle madrileña se inserta por su parte en el imaginario de la carga de los mamelucos y los fusilamientos de Goya. Es la apoteosis plástica que durante la obra han estado performando las estampas goyescas. Esos grabados modulan, amplifican o contrapuntean el discurso escrito. El gran dinamismo de sus escenas comunica agilidad a un texto de mucha densidad, como El siglo de las luces. Como apunta Graciela Pavarotti, la voz de Goya se integra a una polifonía que multiplica las perspectivas para develar el sentido de la existencia humana inscrita en un proceso histórico complejo. La palabra del pintor, la evocación implícita de sus imágenes,
instauran un distanciamiento crítico mediante el cual una racionalidad asida a lo concreto desplaza el dominio de las ideas abstractas. Una postura reflexiva completa las angustias de la sensibilidad y la acción estremecedora de los acontecimientos. Al decir de Goya, los sueños de la razón engendran monstruos. Pero Carpentier, como Goya, cierra su ciclo con esperanzas. El último termina sus desastres de la guerra con la imagen de la verdad y la justicia pugnando por violar su enterramiento. Carpentier deja en manos de Carlos, símbolo americano, la posibilidad de la continuidad de una acción, ese hacer algo, gritado por Sofía, que transforme los tiempos. En El arte y la sombra, la última novela de Carpentier, volvería a realizar el balance de lo que el pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa dejó en la América. El contacto con el mundo latinoamericano le merece, por ejemplo, esta reflexión al joven canónigo que habría de convertirse en el Papa Pío IX. Pero por desgracia, las modas ultramarinas de adorno, entretenimiento o civilidad nunca viajan solas, y con ellas había llegado aquí la peligrosa manía de pensar, y sabía Mastai lo que decía al calificar de peligrosa manía el afán de mucho buscar verdades y certezas o posibilidades nuevas donde solo había cenizas y tinieblas, noche del alma. Ciertas ideas habían cruzado el ancho océano con los escritos de Voltaire y de Rousseau, a quienes el joven canónigo combatía por caminos oblicuos, calificándolos de escleróticos y rebasados, negando toda vigencia a libros que tenían ya más de medio siglo de edad. Pero esos libros habían marcado muchos espíritus para que en la misma Revolución Francesa, contemplada en la distancia, no resultara un fracaso. Así sucedió, yo lo vi, aunque no se pueda mirar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gauguin, por habernos desvelado las implicaciones de la presencia goyesca en un edificante trazado de esta lectura en paralelo entre Goya y Carpentier. Si no hay ninguna cuestión.